Miren, el cambio climático ya dejó de ser una amenaza a futuro. Es una crisis de salud que tenemos hoy, ahora mismo. Lo que vamos a hacer en esta sesión es desglosar la evidencia científica más sólida que tenemos con una síntesis de muy alto nivel, para entender con precisión cómo nos está afectando y, sobre todo, qué se puede hacer. Este es un análisis técnico, fundamental para cualquiera que esté trabajando en el sector salud. Empecemos. Ok, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Sencillo. Primero, la base. ¿Qué tan sólida es la evidencia? Después, nos metemos con los motores del cambio. Y claro, sus 3 impactos más fuertes en la salud. De ahí, vamos a ver a quiénes afecta más, las poblaciones vulnerables. Y algo que a veces se nos olvida, el impacto psicosocial. Y cerramos con lo más importante. ¿Qué hacemos ahora? Las recomendaciones a futuro. Pero a ver, antes de irnos de lleno a los resultados, un momento. Paremos en el cómo. Porque en la ciencia, la metodología lo es todo, ¿verdad? La solidez de una conclusión depende de la solidez del método. Así que vamos a ver por qué podemos confiar tanto en la evidencia que se va a presentar. Y es que este análisis no es una revisión más. No. Es lo que llamamos una revisión de revisiones, o un overview of reviews. ¿Qué significa esto? Bueno, que en lugar de ver estudios individuales, uno por uno, lo que hace es juntar y sintetizar los hallazgos de otras revisiones sistemáticas que ya existen. O sea, es como subir un escalón más para tener la foto completa, una vista panorámica de todo el campo de investigación. Es el resumen del resumen, por así decirlo. Y la escala de este trabajo es que es impresionante. Estamos hablando de que se analizaron 94 revisiones sistemáticas. Ese número por sí solo ya nos da una idea de la cantidad masiva de investigación que hay detrás de las conclusiones que vamos a ver. Y aquí lo podemos ver, este es el proceso. Es un diagrama de flujo prisma, que es el estándar de oro, lo mejor de lo mejor para este tipo de reportes. Nos muestra el filtro paso a paso. Miren, se empezó con más de 2.600 artículos, y después de quitar duplicados, de aplicar criterios súper estrictos, ¡pum!, nos quedamos solo con los 94 más sólidos, los más relevantes. Esto nos da una tranquilidad total sobre la calidad de la evidencia. Ok, ya tenemos la base metodológica bien sólida. La pregunta lógica ahora es, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? O sea, ¿qué fenómenos específicos son los que más se estudian en relación con nuestra salud? Identificar estos motores es clave, es ir a la raíz del problema. Y este gráfico nos da la respuesta de una forma súper clara. Fíjense en la barra azul. Esa representa los factores meteorológicos, temperatura, humedad, lluvias, y domina, pero por lejos, en casi todas las categorías de salud. ¿Qué nos dice esto? Que la mayor parte de la investigación se ha enfocado en cómo esos cambios más lentos, los del día a día, nos están afectando, desde las enfermedades infecciosas hasta la mortalidad. Bien, ya identificamos los motores, ahora vamos a lo que realmente importa. Las consecuencias. El análisis nos muestra que hay 3 grandes áreas de impacto en la salud que aparecen una y otra vez en la literatura. Están súper documentadas. Vamos a verlas una por una. El primer gran golpe, las enfermedades infecciosas. Aquí la evidencia es abrumadora. Los cambios graduales, como que haga un poquito más de calor cada año, están haciendo que enfermedades como el dengue o el cólera lleguen a lugares donde antes no llegaban. Ahora, ojo, cuando hablamos de eventos extremos, como una inundación, la cosa cambia. La conexión es clarísima con enfermedades transmitidas por el agua, pero, y esto es interesante, la evidencia para las enfermedades de vectores, como los mosquitos, es más, digamos, conflictiva, no está tan clara. Segundo punto, la mortalidad. Directo y duro. La asociación más fuerte, la más consistente, es con la temperatura. Y no solo el calor, también el frío. Las olas de calor y de frío extremo se asocian directamente con más muertes. Punto. Por todas las causas, pero sobre todo cardiovasculares y respiratorias. Luego, claro, los eventos extremos causan muertes directas, ahogamientos por ejemplo, pero también indirectas a largo plazo. Y ni hablar de la calidad del aire por incendios, eso también sube las tasas de mortalidad. Y el tercer gran grupo de impactos va a los sistemas cardiorrespiratorio y neurológico. Otra vez, la temperatura es protagonista. El calor y el frío extremos se vinculan a un mayor riesgo de infartos, de ACVs. Y la calidad del aire, bueno, esa es una conexión súper directa y documentada. El humo de los incendios, la contaminación, empeoran muchísimo enfermedades como el asma o la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Perfecto. Ya vimos el qué, o sea, los impactos. Ahora toca una pregunta crucial, el quién, porque esto no nos afecta a todos por igual, ni de cerca. La ciencia es muy clara identificando a los grupos que se llevan la peor parte, los más vulnerables. Y los nombres se repiten una y otra vez en las revisiones. ¿Quiénes son?
Niños y personas mayores, claro, por sus sistemas más frágiles. Trabajadores, sobre todo los que están al aire libre. Personas embarazadas, donde el riesgo es doble. Y por supuesto, gente con enfermedades crónicas, con discapacidades o quienes viven en zonas rurales, lejos de los servicios de salud. Y para que se vea lo específico que es esto, comparemos dos grupos, niños y ancianos. En los niños, el peligro se enfoca en enfermedades infecciosas, en el asma, en la desnutrición, cosas que les pueden afectar toda la vida. En las personas mayores, el riesgo es otro, es que se les compliquen las enfermedades que ya tienen, y son mucho más vulnerables a morir por un golpe de calor. ¿Qué nos dice esto? Que no hay una solución única. Las estrategias tienen que ser a la medida de cada grupo. Ok, hemos hablado mucho del cuerpo, de lo físico, pero hay otra dimensión que está ganando cada vez más atención. A veces le llaman el factor invisible. Hablo de la salud mental, del bienestar psicosocial. Y aunque la investigación está avanzando, todavía nos falta mucho por entender aquí. Lo que sí sabemos, y lo sabemos bien, es el impacto directo de un desastre. La evidencia es muy consistente. Después de una inundación, de un huracán, de una sequía terrible, se disparan los casos de estrés postraumático, de ansiedad y de depresión en las comunidades afectadas. Pero, y aquí viene el gran pero, el mismo estudio nos dice que hay un hueco enorme en la investigación. Esta cita lo dice todo. Los estudios a futuro tienen que ir más allá de los desastres. Tienen que investigar los impactos más sutiles, los crónicos, como la ecoansiedad o la depresión climática. Esa angustia que siente la gente que ni siquiera ha vivido un desastre, pero que está preocupada por el futuro del planeta. Entonces, después de ver toda esta evidencia, la pregunta cae por su propio peso. ¿Y ahora qué hacemos? Porque este análisis no es solo para diagnosticar. También nos marca un camino a seguir. Un camino muy claro, tanto para la ciencia como para quienes toman las decisiones. Y miren este gráfico, porque es una de las conclusiones más fuertes de todo el estudio. Muestra un desbalance, pero brutal. El 75% de todas estas revisiones fueron lideradas por investigadores de Europa, Australia o Norteamérica. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque justo las regiones que más sufren el cambio climático son las que menos voz tienen en la investigación que se hace sobre él. Y a partir de ahí, el llamado a la acción es súper concreto. Punto 1. Descentralizar la investigación y el dinero. Llevarlos a los países de ingresos bajos y medios. Punto 2. Ampliar la mirada, ir más allá de lo físico e incluir sí o sí el bienestar mental. 3. Investigar más a fondo cosas como las sequías y los incendios, que todavía no entendemos del todo. Y por último, y esto es para los que hacen política pública, usen la salud para comunicar la crisis. Es mucho más poderoso hablarle a la gente de asma o de olas de calor que de toneladas de carbono. Conecta mucho más. Así que, después de todo este recorrido, después de analizar 94 revisiones, que a su vez analizaron miles y miles de estudios, la conclusión es una sola. Es contundente, inequívoca, y esta cita la resume a la perfección. La mayoría de las revisiones sistemáticas sugieren que el cambio climático está asociado con un empeoramiento de la salud humana. Ya no es una hipótesis, no es una posibilidad, es la conclusión de la evidencia que tenemos hoy. Y todo esto nos deja con una pregunta final, pero no es una pregunta para el futuro, es para ya mismo. La evidencia es abrumadora. Los riesgos no son una teoría, son una realidad documentada. Así que la pregunta que todos los profesionales y gestores de la salud tenemos que hacernos es ¿cómo vamos a preparar nuestros sistemas de salud para una crisis que, nos guste o no, ya está aquí?